Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. El gobierno de José Antonio Kast ha decidido retirar casi 50 decretos ambientales con el fin de que no completen su tramitación formal. Entre los decretos retirados incluyen importantes proyectos de conservación ambiental, como la creación de varios parques nacionales y reservas naturales, además de normativas relacionadas con la emisión de contaminantes y la gestión de recursos naturales. La magnitud de la revisión ha generado críticas, especialmente por parte de expertos en medio ambiente. La situación genera incertidumbre sobre el futuro de la normativa ambiental en Chile y sus posibilidades implicancias para la protección del medio ambiente y el desarrollo de políticas públicas sostenibles. Y para conversar sobre esta situación, en esta mañana de Turno M nos encontramos con Roxana Núñez, abogada y experta en incidencia de Greenpeace. Bienvenida, Roxana, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Hola Roxana, por favor si te puedes acercar al micrófono para comentar con nosotros lo que iba pasando. Y, Roxana, partamos dentro por lo que a la gente le duele y entiende más rápido, que se ha estado viralizando a través de las redes sociales. Se han estado manifestando también ciudadanos, ciudadanas, que dentro de este paquete de casi 50 decretos que se metieron al congelador, hay normativas que protegen directamente a la ranita de Darwin, al pingüino de Humboldt y áreas gigantes como el Parque Nacional Mar de Juan Fernández o el Salar de Pedernales. En lo práctico, hoy con este retiro, ¿cuál es el impacto real de todo esto que estamos observando? Sí, es un tema especialmente preocupante, ya que carece de sentido y de lógica retirar más de 40 decretos que estaban en su etapa final para convertirse en ley. Y no son cualquier ley, son leyes y normativas, planes que vienen de mucha presión ciudadana, de años de trabajo, de mucho trabajo técnico, procesos participativos, y que ahora sin ningún fundamento se retiran y se paraliza su tramitación. Entonces, eso va a traer consecuencias de incumplimiento de tratados internacionales, por ejemplo, retrasar la implementación de medidas de adaptación al cambio climático, dejar con menos protección a especies como bien señalabas, el pingüino de Humboldt y la ranita de Darwin, que ambas se encuentran en peligro de extinción. Entonces, es altamente preocupante y grave si es que esto continúa. El gobierno tenía un discurso eh, que se ha dicho mucho, por ejemplo, en el ministro del Trabajo. Yo escuché al ministro del Trabajo, también he escuchado a Iván Poduje, que hacen esta caricatura de vale más una cantidad de empleos, no recuerdo ahora cuántos decían, pero pongámosle 200 empleos que 3 arbolitos, vale más la construcción de vivienda que determinado los naranjillos, ¿cierto? Que era lo que ocurrió en Biobío. ¿Qué tan real es esa dicotomía para el funcionamiento del Estado? ¿Y cuánta razón o cuánto sentido crees que le hace también a la gente este discurso que está instalando el gobierno, que es muy distinto al del gobierno anterior? Sí, bueno, la noticia que nos enteramos el día de ayer del retiro de los decretos, si bien es sorpresiva, también va de la mano de lo que señalas tú, de un discurso que ha tenido el gobierno de Kast de poder enfrentar o decir que existe un conflicto entre la protección de la naturaleza y el desarrollo o el avance de la economía. Y eso no es así. O sea, pueden ser compatibles, existe normativa ambiental contundente en Chile para poder dar ciertas certezas y fomentar el avance de la protección del medio ambiente, pero también dar certezas a los inversionistas. O sea, hay cosas que también no se pueden transar. Por ejemplo, instalar un megaproyecto portuario a menos de 30 kilómetros de un área protegida, eso claramente no debería ser transable. Tampoco debería ser transable quitar protección a especies que ya estaban protegidas. O sea, hay ciertos mínimos que nosotros como sociedad civil y toda la ciudadanía debería exigir al gobierno de también certezas para la protección del medio ambiente. y en ese sentido, nosotros hemos estado como conversando acá en la mesa, que es importante separar lo urgente de lo clave y también detectar qué realmente es grave. Tú como activista, ¿puedes decir esta le va a pegar a los chilenos de la vida diaria? ¿Cuál no? ¿Cuál de las medidas presentadas te parece que es la de mayor alerta? Yo me arriesgo a decir que sí es grave, porque no son 2 decretos, 3 decretos como lo han hecho gobiernos anteriores con los cambios de mando, son
43 decretos. Pero ¿cuál te parece que es el que habría que poner mayor atención? Yo sé que es difícil para ustedes como activistas, pero hay algo que elegir. Más, el objetivo de este tipo de gobierno es inundarte de datos y inundarte de información y marearte. Debe haber algo que realmente uno diga, ojo con esto, ojo que esto puede afectarte la vida diaria, ojo que esto puede pasar en ese sentido. ¿Hay alguno que tú me podrías seleccionar? Sí, más allá de ser activista o no, acá se están retrocediendo en normas que afectan a toda la ciudadanía. Por ejemplo, normas en torno a la salud de la población, con normas de emisión de calidad del aire, normas de restricción a la emisión de termoeléctricas, normas sobre el material particulado que se puede emitir, el plomo que se puede generar, las empresas, también planes de descontaminación, por ejemplo, a lugares tan importantes como Aysén o el lago Villarrica, que todos sabemos de las condiciones que está por la contaminación. Entonces sí, son cosas que efectivamente va a afectar a la salud y calidad de vida de la población. Sobre todo, por ejemplo, pensando en calidad de aire o planes de descontaminación. En ese camino, la relación de Chile con organismos internacionales en términos de cambio climático y conservación, ¿se rompe? ¿Se quiebra? Genera una alerta porque la mayoría de esta normativa viene detrás de tratados internacionales. Por ejemplo, todas las normas de adaptación al cambio climático vienen del Acuerdo de París. Todas las normas sobre el avance en la conservación vienen de la Convención de Biodiversidad, por ejemplo. Entonces, sí debería generar cierta alerta a nivel internacional que Chile, que venía con una posición rimbombante, pionera en términos de estándares ambientales, hoy en día, al día siguiente que asume el presidente Kast, decide retirar de tramitación estos decretos. Ayer, además de esta noticia, bueno, a esto se suman también unos decretos de energía, en materia de energía, que también salieron del trámite en Contraloría, pero también supimos esta noticia respecto al proyecto Dominga, que fue, digamos, la nueva mirada que le dio la Corte, que antes había rechazado el proyecto y ahora decide cómo respaldarlo, y todo va a quedar finalmente en manos de la Corte Suprema. ¿Cómo afecta? Es decir, lo que va a ocurrir o lo que puede llegar a ocurrir en este gobierno es que finalmente el proyecto Dominga se realice, tenga viabilidad, o no es tan así. ¿Cuál es la mirada que tienen respecto a ese caso? Bueno, es un caso altamente complejo en toda la arista. Es difícil de explicar a la ciudadanía el estado en que se encuentra el proyecto Dominga, pero para hacerlo más sencillo, simplemente es un proyecto que es inviable a nivel técnico, a nivel ambiental, y que lleva más de 12 años de tramitación, a pesar de que se le ha dicho 3 veces organismos técnicos que no tienen los permisos para avanzar. Y ha existido una cierta rencilla o como incitar a la confusión de la ciudadanía en los medios de comunicación, porque el proyecto actualmente se encuentra rechazado y lo que ocurrió el día de ayer solamente fue un trámite que la Corte de Apelaciones, que ya lo había rechazado nuevamente, le dice, ok, le acojo a trámite su recurso, que está en todo su derecho de presentarlo a la empresa, y mientras tanto se suspenden los efectos, pero la Corte Suprema, que se debería pronunciar en los próximos meses, ha sido contundente en decir que no se va a pronunciar respecto a este tipo de casos, entonces debería volver a su estado actual, que es el rechazo del proyecto Dominga. Y hemos sido enfáticos en señalar que si el gobierno de Kast decide aprobar por debajo o a través de alguna medida que se aleja de la ley el proyecto Dominga, esto sería ilegal y sería contrario incluso a sus propios discursos del cumplimiento de sentencias. Tenemos una información de último minuto que está en este momento en alerta en La Tercera, solamente como parte de la conversación que está pasando en vivo y en directo a esta hora de la mañana. El gobierno acaba de retirar de Contraloría el Plan Nacional de Búsqueda, el Plan Nacional de Derechos Humanos, para someterlo a revisión. La decisión fue confirmada por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien aseguró que una vez completado el proceso, el plan será reingresado al órgano Contralor. Está en títulos en este momento. Hay alerta, gobierno retira de Contraloría el Plan Nacional de Derechos Humanos, el Plan Nacional de Búsqueda, para someterlo a revisión. Son las 9 de la mañana con 15 minutos. Roxana, volviendo al tema, qué complejo lo que acabas de comentar, Nicolás. Me gustaría que me ayudaras a explicarle a la gente en su casa y que probablemente pueda decir, a mí qué me importa el pingüino de Humboldt, qué me importa la ranita de Darwin, porque si yo vivo en Maipú, en Puente Alto, tengo que seguir pagando arriendo. Esto, ¿en qué forma me afecta en mi vida diaria? ¿Tú podrías ayudarme a explicarle a la gente en qué afecta, que pasen a ayudar a la protección de estos ecosistemas? Disculpa. Sí, perfecto. Es algo sencillo.
porque todos respiramos el mismo aire, todos queremos ir a los mismos lugares, sobre todo de vacaciones, a avistar especies, todos queremos que las futuras generaciones, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, puedan conocer a especies que nosotros conocemos. Y estas ya están en peligro de extinción, incumplen un rol fundamental en los ecosistemas. Muchas veces sirven para fertilizantes, muchas veces sirven para poder enseñar a las futuras generaciones la importancia de la protección de estas especies, pero también este retroceso ambiental y este intento de desmantelar la institución va a afectar en la calidad de vida de la población si es que esto se mantiene. En el aire que respiran, en que puedan acceder a los ríos, a los lagos descontaminados, es algo que va a afectar en su día a día. Claro, y en esto también apareció el gobierno, aseguraron que esto es solamente una pausa para revisar los decretos que estén bien hechos y jurídicamente y que luego los van a reingresar, pero en términos ecológicos, ¿qué esto podría significar más bien esta pausa que puede durar quizás 1 o 2 años? Esto, como lo señalaba al inicio, carece de sentido, porque la Contraloría es, y como lo que señalaba Nicolás hace un momento, esto carece de sentido porque es la Contraloría la encargada de revisar la legalidad de los actos. O sea, ¿qué mejor que la Contraloría para decir si cumple o no cumple el criterio legal? Y la revisión técnica la van a volver a hacer los mismos funcionarios que ya elaboraron estos instrumentos, que pasaron por revisión técnica, por procesos participativos. Entonces realmente no tiene fundamento el argumento de la declaración emitida por el Ejecutivo. Esta mañana estaba el ministro García Ruminó, ministro Sexpress en T13 Radio, y comentaba, entre otras cosas, que la razón del retiro de esto... Bueno, primero aclaraba que de todas maneras este retiro implica una revisión y abre la posibilidad de que estos decretos vuelvan a ingresar, digamos, a Contraloría una vez que ellos lo hayan revisado y, digamos, estén conformes con su prerrogativa, que es algo que queda totalmente al arbitrio de ellos. Pero además dice que en Chile, y esto tal vez es como la cuestión más política de fondo, filosófica tal vez, dice él, en Chile hace falta mayor flexibilidad en materia medioambiental, porque de otra manera, y esto es textual de él, perjudica a la comunidad el hecho de que sea tan restrictivo. La pregunta que tengo es, ¿Chile es restrictivo en materia medioambiental? ¿Cuál es el análisis que tiene tú? ¿Son críticas que hacen sentido o más bien hay una exageración o un discurso que se está tratando de instalar mediáticamente ante una realidad que no es tal? Como chilenos y chilenas nos deberíamos sentir orgullosos y orgullosas de la institucionalidad ambiental y la cantidad de normas ambientales que existen. Somos pioneros en la región de contar con tribunales ambientales, superintendencias, servicio de evaluación, y eso no es menor. Tener leyes de cambio climático, protección de especies que nos hacen sentir orgullosos, como la ranita de Darwin y el pingüino de Humboldt, la cantidad de cetáceos que habitan en el país, eso debería ser un orgullo. Y nuestras autoridades deberían velar por esa protección. Y un tema muy relevante es que la mayoría de los proyectos que se retrasan, como por ejemplo el caso de Dominga, o los 51 proyectos que se le quiere dar prioridad ahora por el Ejecutivo, muchas veces se retrasan porque ellos mismos no cumplen la normativa. Ingresan proyectos insuficientes que a lo largo de toda su tramitación se tienen que ir mejorando por parte del mismo Servicio de Evaluación Ambiental. Entonces es extraño este argumento de echar la culpa a que existe mucha protección si lo que necesitamos son certezas también de protección y ellos cuentan con claridad qué normativa deben cumplir y qué no, pero deciden muchas veces saltarse ese paso y pasar por debajo de la normativa ambiental y eso mismo retrasa sus proyectos y cuando se les dice que no cumplen deciden judicializarlo y esperar 12 años en vez de ingresar proyectos que sí cumplan con la ley. Desde el punto de vista de la ciudadanía, del mundo de Greenpeace y también, digamos, las distintas organizaciones que a nivel nacional y también a nivel regional trabajan y hacen, digamos, una revisión y una mirada a este tipo de hechos. ¿Cuál es el espíritu, crees tú? ¿A qué nos vamos a tener? Porque hemos tenido en Chile experiencias, por ejemplo, recuerdo mucho casos de llamado a protesta en Hidroicén, casos como Alto Maipo. Ha habido un activismo importante en esa materia. Deberíamos o debería la ciudadanía prepararse para ese tipo de eventualidades. Desde el mundo de la organización y la ONG
¿Se van a presentar algún tipo de recursos para, en el fondo, tratar de frenar como ofensiva del gobierno en materia medioambiental? ¿Cuáles son las herramientas con las que cuentan y cuáles son los escenarios en los que se va a disputar todas estas cosas que estamos comentando ahora? El día de ayer existió bastante unión por parte de la sociedad civil y los movimientos ambientales, lo pudimos ver en redes. Se está en proceso de una declaración en conjunto que lleva más de 200 firmas, 300 firmas, para poder decir que esto sí es grave. Es grave porque si esto se mantiene paralizada la tramitación de estas normas, existe un desmantelamiento de la institución y un desconocimiento de todas las peticiones ciudadanas que se hicieron durante años, no solamente del gobierno anterior. Entonces sí debería llamar a la alerta y a la indignación ciudadana si es que no existen claridad y transparencia de cuál es el motivo de esta decisión de retirar en la totalidad de los decretos que estaban para toma de razón, no 1 o 2 para revisar, sino la totalidad. Y creo que sí, que debería llamar a la alerta y la indignación porque está afectando a todos los chilenos y chilenas. ¿Están barajando directamente movilizaciones o todavía no es parte de la conversación? Han existido ciertos llamados a movilizaciones, entiendo que para el día 22 de marzo a las 11 de la mañana por acá cerca en Providencia, no, en el Santiago Centro. En Santiago Centro. Bueno, Rosana, eres abogada de Greenpeace. Finalmente, ¿algún mensaje o algo que dejar a la gente? Siempre es importante que en este momento donde hay mucha confusión, mucha información circulando, donde se confunden términos, voy a ir al tema de derechos humanos ahora. Seamos exactos, y es difícil, es muy difícil. Pero ¿con qué es importante y por qué lo que pasó con respecto a este masivo retiro de decretos ambientales? ¿Y hacia dónde tiene que ir la atención? Es importante que sepamos que lo que ocurrió el día de ayer, que la información que se dio a conocer el día de ayer, pero que ocurrió al día siguiente del cambio de mando, es grave, que tenemos que estar alerta como ciudadanía porque no es cualquier cosa. Retirar y desmantelar la institucionalidad ambiental que ha costado tantos años construir sería totalmente grave y nos dejaría en una posición de desprotección frente a las emergencias climáticas. Muchas de las normas que se retrotrajeron el día de ayer tenían que ver, por ejemplo, cómo nos vamos a adaptar al cambio climático. Vemos cómo la cantidad de lluvias, las sequías nos afectan. Somos un país vulnerable al cambio climático. Necesitamos tener herramientas para poder hacer frente a esta triple crisis ecológica. Muchas gracias, Roxana.